Margarita Stolbizer, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ¿coincidís con lo que dijo el fiscal Campagnoli, que fue realmente una declaración muy fuerte, le dijo hoy, señalando que el gobierno encubre a Báez? Sí, sin ninguna duda. Ahora, me parece que no es un gesto de generosidad hacia Báez, es un mecanismo de autodefensa, ¿no? Lo mismo ocurre con Báez como ocurrió con Vudú. La protección que hay sobre determinadas personas muy cuestionadas tiene que ver que atrás de esas personas en realidad lo que está es el matrimonio Kirchner. Es imposible que cuando uno piensa en gente con una concepción de poder muy verticalista, muy centralizadora, algunas de estas cuestiones se les escaparan, ni se les escapaban los negocios de Báez, obviamente, ni el negocio de Vudú, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Así que no tengo ninguna duda que lo hay, pero que no es una cuestión de protección, sino, si se quiere, de autoprotección también. ¿Y de ¿no? uso mutuo? Sí, claro, por supuesto, claro que esto es así, ¿no? Ahora, a mí me parece que también es interesante vincular esto con lo que ustedes conversaban recién con el fiscal, sobre todo, porque yo escucho muchas veces que se pretende resolver el problema de la inseguridad y viendo, bueno, si ponemos más policías, si sacamos más leyes. La verdad, si no se erradica la corrupción, que es el origen y la causa de todos los demás males, es muy difícil. Hoy nosotros tenemos un problema muy focalizado en el tema de drogas. Y la verdad, Argentina es lo que es, y toda esta cuestión de los que entran a delinquir a la Argentina tiene que ver con un país que tiene una laxitud en sus controles, no tiene controles y tiene muchísimas complicidades. La causa de la efedrina es una de esas demostraciones, sin ninguna duda. Muy relacionada con las campañas políticas. Y a eso agreguemos un país con 2 leyes de blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nos pasan tienen esa explicación en realidad. Si no se sincera un poco, no se transparenta el financiamiento de la política sobre todo, y se erradica la corrupción, pero esto tiene que ser parte de una decisión de la sociedad, esto no es una cuestión de normas, de leyes, de voluntarismo, la verdad, pues yo siento muchas veces que la gente también tiene una dosis de hipocresía importante cuando reclama y condena la corrupción en el discurso, pero después termina votando corruptos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con esas cuestiones. Porque tal vez se deja engañar. Sí, no, porque una cosa es lo que te dicen y en algunos casos después actúan distinto a lo que te han dicho. Sí, pero tenemos una sociedad también con parámetros bastante bajos, donde el nivel de exigencia sobre la política es muy baja. No somos un país con buenos incentivos a la buena política en realidad, entonces termina dando más o menos lo mismo y por ahí la gente termina votando el famoso y después el famoso tal vez es demasiado vulnerable. La crisis de los partidos políticos tiene que ver con eso. Los partidos políticos no tienen buena prensa, buena opinión, pero en definitiva son la garantía frente a la sociedad. El que sale solito es mucho más vulnerable de ser cooptado para los negocios, ¿no? El delincuente extranjero que entra al país viene ayudado, entra sin ningún impedimento, delinque, disfruta de la Argentina y hasta en algunos casos vuelve a su país sin inconveniente. ¿Por qué? Sí, yo creo por eso que hay que establecer diferencias cuando uno habla de qué tipo de delincuente también, y yo hago hincapié en esto. Siempre si nosotros delincuente. tenemos, claro, pero a lo que voy es dónde está el punto de las complicidades, ¿no? Y por eso marcaba las 2 leyes de blanqueo de capitales. Son 2 leyes donde con el objetivo de traer más plata, la verdad, se permitió que los grandes empresarios, los carteles de la droga, vinieran a comprar a la Argentina. Entonces nosotros tenemos hoy, cuando la gente se queja de la violencia instalada en los barrios, muchas veces es guerra, disputa territorial de distintas bandas que compiten en el territorio, y esa es la violencia que vemos. Cuando todas vemos las tomas en la capital, por lo menos, están vinculadas a eso. Cuando nosotros vemos esos crímenes tan violentos, Rosario, Santa Fe. Claro, pero esos crímenes tan violentos, Palermo, el shopping, el Unicenter, todas esas cosas, donde hay muchos extranjeros involucrados, son ajustes de cuentas, disputa territorial. A ver, eso tiene que ver con que han venido acá, pues acá libremente compran propiedades, están instalados en Nordelta, por ejemplo, hay barrios donde se han instalado terriblemente todos esos grupos que vienen acá y blanquean sus negocios. Ahora, Margarita, ¿no? yo creo que estamos en un problema, vos lo has denunciado siempre, pero por ejemplo, en el tema corrupción, casi la mitad, o un poquito más de la mitad del Congreso votó la estatización de Chicone y la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo,
que en realidad la estatizan para ocultar tal cual la corrupción. Las huellas de ahora, los delitos. Claro. Ahora, han sido votadas por casi la mitad del Congreso, Sí, por sí, legisladores, sí. Sí, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sí, sí, sí. Eso es un escándalo, pero bueno, también eso es lo que muchas veces, y a eso me refería, a mí la gente me para en la calle y me dice, bueno, y hagan algo, hagan. Y yo le digo, nosotros hacemos en la proporción en que nos votaron, porque si algo tiene este gobierno es que hace uso y abuso de las mayorías parlamentarias que le permitió el voto ciudadano en el 2011. Ese 54% les permitió tener hoy el número para hacer el desastre que están haciendo con estas leyes y otras tantas, ¿no? Entonces, la oposición toda junta, porque a veces la gente nos dice, se tienen que juntar. Estamos todos juntos, porque la verdad en todas esas cosas la oposición ha votado toda junta. Ni eso nos alcanza, porque tienen un número que les permite esto, del que hacen uso y abuso, pero tiene esa legitimidad de origen. Y cuando uno habla de la composición de ese voto que les permite llevar adelante estas cosas, no es el voto que muchas veces se dice, el voto clientelar, que también existe, pero yo la verdad, al que termina votando o acompañando, porque necesita el colchón que le dan, no tengo un juicio sobre ese. Pero la verdad es que la composición del voto del 54% fue de todos los sectores sociales. Cuando uno mira la capital federal, sin ir más lejos, la composición del voto a la presidenta era de todos los sectores sociales. Bueno, y ahora apareció esta encuesta que salió en La Nación, ¿no? El otro día, estás hablando de encuestadora no afín al oficialismo, que así todo está dando un porcentaje alto. Sí, tienen todavía, son las cuestiones inconcebibles, como es inconcebible que Scioli, con la pésima gestión que tiene en la provincia de Buenos Aires, tenga posibilidad de ser presidente, la verdad. Y bueno, y eso es lo que están marcando. A eso me refería, que yo creo que cuando nosotros debatimos todas estas cuestiones, tenemos que hacerlo, sobre todo los políticos, ¿no? No como comentaristas de lo que pasa, ni como meros denunciadores. Hay que tratar de conmover a la sociedad, involucrarse, porque los cambios que la Argentina necesita tienen que ser cambios desde la propia sociedad. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que todavía hay sectores importantes del país que no vinculan corrupción con pobreza y delincuencia. Creo que la idea de la corrupción es algo académico, yo te diría. En la Argentina hemos llegado a límites donde la corrupción está vinculada con pobreza, con delincuencia, con muertes. El caso, yo repito mucho el tema de la estación de Once, del ferrocarril Sarmiento, porque además la propia justicia en los fallos definió con mucha claridad que ese resultado, con más de 50 muertos, era el resultado casi natural de la maraña de corrupción, que en lugar de poner la plata para el mantenimiento de los trenes, la terminó desviando a las empresas, digamos, que se beneficiaban con la defraudación, ¿no? Ahí podrá haber un juicio, pero las vidas que se perdieron y los heridos que quedaron, no los consuela nadie. No los consuela nadie. Y ahora una situación también a tener en cuenta, más grave todavía que la que teníamos, es que el kirchnerismo aprobó este año esta ley de irresponsabilidad del Estado y los funcionarios, ¿no? Donde frente a una tragedia de esas características, la víctima, el familiar, no tiene a quién ir a reclamarle porque el Estado ya no responde. Una locura, además una involución jurídica brutal, ¿no? De todas maneras, usted sigue teniendo esperanza porque sigue luchando. Sí. Y sigue hablando, dice, estoy solita o no tan solita, pero bueno, sin ser mayoría, pero no hay que bajar los brazos. Creo que no hay que perderla, por supuesto. Necesitamos que la gente logre indignarse. Yo siento que la gente quiere un cambio. Lo que espero es que en eso, que me da la impresión que está como bastante resuelto, ¿no? Algunos se enojan cuando nosotros decimos estamos frente a un fin de ciclo. Yo creo que hay un fin de etapa, el kirchnerismo termina y nada de lo que viene, digamos, va a ser lo mismo. Ahora, también lo que espero es que la gente no se confunda y termine votando a nada de los que se cambian el cartelito, pero son los mismos, que cuando el barco se hunde, bueno, yo me refiero a los que tenían un cartel que decía, o tienen todavía Frente para la Victoria, le dan vuelta y dice Frente Renovador de repente, y atrás del cartelito los que están son exactamente los mismos, ¿no? Y eso es la demostración de un barco que empieza a naufragar y entonces muchos empiezan a saltar del barco. Bueno, algunos radicales están ahí también ahora, Están firmando, que se hagan cargo los radicales. Que se hagan cargo los radicales. Que se hagan cargo ellos, decimos. Sí, que se hagan cargo los radicales. Margarita, en el tema Báez, ¿crees que se va a llegar a algo? Porque yo veo, por ejemplo, en el caso Vudú, que se perdieron, como decíamos en el último programa, expedientes, y el ministro Alac dijo, bueno, es lo que pasa, en general se pierden los expedientes. ¿Puede pasar lo mismo con el caso Báez? Porque ahora estás saliendo el tema de cuentas en Nevada, en fin, se va complicando. Ahora,
¿Qué posibilidades reales hay de que sepamos? Yo tengo la sensación que estamos frente a una justicia que empieza a despabilarse, ¿no? Y no es la primera vez que ocurre, en el final del menemismo fue más o menos así. Cuando los que tienen tanto poder y manejan la justicia empiezan a perder poder, la justicia se empieza a despertar también. El caso Vudú es una muestra. Yo creo que Vudú va acumulando procesamientos y termina mal. Este hombre no puede terminar de otra manera. Y en el caso Báez también me da la misma idea. Sin perjuicio de esto, sí creo que hay que hacer una aclaración. Hay varias investigaciones por lavado de dinero, tanto la que está en la Argentina, en Uruguay y en Suiza, pero lo cierto es que la investigación del delito de lavado de dinero siempre es compleja porque siempre necesita de un delito precedente que es el que genera el dinero que después se lava, y ahí es donde está hoy plantada la dificultad, es en la prueba del delito precedente. Entonces, ¿qué puede ocurrir en esto? Bueno, que Báez termine no procesado por lavado de dinero, sino por evasión fiscal, porque eso es lo que nosotros le estamos pidiendo ahora a Echegaray. Señor, hay cuentas bloqueadas en Suiza, claramente la familia Báez empiece a pedir las cuentas de Suiza. En Nevada hacía falta que los fondos buitres trajeran la notificación de que había cuentas en Estados Unidos. Bueno, el señor de la AFIP, al margen de los procesos judiciales de investigación penal, el señor de la AFIP tiene que mandar a pedir las cuentas, porque esa es plata que dada salió las evadiendo, circunstancias, ¿no? usted dice, ¿va a terminar mal Vudú? ¿Va a terminar mal solo ellos? ¿O va a arrastrar a...? Y yo creo que deberían arrastrar por algo, y esto es otra de las cuestiones a tener en cuenta, por algo hay otra vez una arremetida muy fuerte sobre la justicia. El intento con las reformas judiciales del año pasado fue uno, y ahora una vez más, no solo con las reformas. Yo no le tengo tanto miedo a las reformas, sino a los que aplican las leyes, concretamente a la procuradora. Cuando hablaban estos días de la reforma del Código Procesal, yo digo, la norma no es peligrosa, peligrosa la procuradora en realidad, y la manipulación hoy de la designación de los fiscales terriblemente peligrosa. Así que hay que tener también una mirada de mucha atención sobre esta cuestión. Margarita, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar del poder narco, que es mucho más que un libro.